Bueno, muy bien. Voy a hacer un video que yo ya hice hace un tiempo. Fue uno de los primeros que hice y que es de los más vistos. Se ve que ha resultado más interesante que otros. Cuando lo hice, creo que fue mi primer video. Fue casi como un ejercicio personal que, que me hice para practicar una clase. En este caso, claro, yo lo había hecho así nomás, con una cámara de fotografía que filma, pero claro, tiene un audio bastante malo y la iluminación tampoco me fijé en eso. Ahora lo voy a hacer bien para que quede un buen registro de este tema interesante de Simmel. Vamos a decir que, bueno, que Simmel ha cobrado valor con el tiempo, ¿no? Aquello que decía Schopenhauer, que con el tiempo él iba a ser un filósofo mayor que Hegel, por ejemplo, o mayor que todos los escritores del momento, porque tenía algo imperecedero en lo que él hacía, más valioso, que pasaba la moda. Bueno, Simmel es un caso parecido, fue menos considerado en 1920 o en su vida, o en 1940 o en 1950, que en la actualidad ha pasado mucho la prueba del tiempo y de hecho ya estamos ante un clásico de la sociología. Si teníamos los tres, que son Marx, Durkheim y Weber, al menos en Francia y en Uruguay y en Argentina, podemos agregar a Simmel también como un cuarto clásico fundamental, elemental. Es un gran autor y toca temas actuales. Fue un pionero en muchas cosas, por ejemplo, en hablar de que nuestra cultura, por ejemplo, era masculina. Eso lo dijo a finales del siglo XIX, que vivíamos en una cultura masculina. No quiere decir que vivíamos en un patriarcado, eso es otra cosa, es un término antropológico que ha desaparecido, ¿no? Digamos, el patriarcado en esos términos antropológicos. Pero habla de la cultura masculina, tanto en el arte, la política, la lectura, la literatura, las ciencias, bueno, tiene el carácter masculino. Es evidente que lo tenía. Aparte, el autor es bisagra del siglo XIX y el XX. Entonces vio las dos cosas. Vio el cambio tecnológico y la era de la máquina de una manera notable. Y sobre todo el crecimiento de las urbes y de las megaciudades. Ciudades de 100.000 habitantes a ciudades de 1.200.000 y 2 millones de habitantes, que son las que tenemos ahora, aunque sean muchas sean mucho más populosas, pero no importa, el carácter sigue siendo esencial. Y bueno, fue un autor muy interesante porque hizo microsociología y le interesó temas como que otros sociólogos se pasaron por alto, como el adorno, la moda, este, eh, el, el carácter de la cultura, en este caso el carácter femenino, el carácter masculino de la cultura, bueno, las relaciones de sexo entre el hombre y la mujer. Tiene un texto interesante sobre cultura femenina, se llama. También un libro muy, muy interesante en el que habla del hombre y la mujer. Ese es un tema interesante, habla una digresión, pero lo digo porque es interesante. Dice que la mujer es un círculo centrada en sí misma, que ella tiene resuelta interiormente, ha resuelto sus problemas existenciales, pero el hombre no deja de correr de acá para allá. Entonces es una línea en varias formas que cruza el centro, que es lo femenino. Entonces lo femenino está en el centro y el hombre siempre está en búsqueda de fines. Siempre se lanza algún fin, porque claro, no tiene siempre inquietudes personales que no lo dejan centrarse. Bueno, eso es muy interesante eso que dice Simmel. Luego vamos a hablar ahora de lo fundamental de la sociología de Simmel, que es la construcción de la sociedad, que es la respuesta clave de por qué esto, ¿no? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué las sociedades se comportan como tales, no se desintegran? O cuando se desintegran, ¿por qué son? Pero ¿por qué son duraderas? ¿Por qué las normas, aunque no vivamos en normas físicas y biológicas, porque bueno, la sociedad está hecha por normas convencionales, consensuadas? ¿Por qué esas normas que están en la mente de cada persona se conquistan y se forman en una sociedad rígida, ¿no? Que tiene mucha rigidez? No una rígida sin cambio, sino una sociedad rígida. Ahora esa respuesta la da
en varias de sus obras, sobre todo lo que yo usé acá es el conflicto de la cultura moderna, y también está el libro Sociología, la microsociología, que es el último, y la sociología, el gran tomo de sociología de 1908. Ahí también trata los temas. Luego también vuelve a tocar este tema cuando habla de humanidad y sociedad, que es parecido a esto, lo vamos a ver. Él dice que la humanidad como tal es más amplia que una sociedad. La sociedad es simplemente una manera de organizarse la humanidad. Es una de las maneras. Y en esa manera de organizarse, la humanidad pierde algunos caracteres propios y profundos de la humanidad que no entran en esa sociedad. Vendría a ser como que la sociedad sería algo estructurado, como una caja o un mueble de madera con cajones, una forma geométrica, pero la humanidad es un abanico de formas irregulares, pero esa humanidad tiene que organizarse en una sociedad y para eso tiene que dejar mucho de lo que siente. Tanto el individuo, como lo vamos a ver, el individuo tiene también que dejar su personalidad fuera para involucrarse en un rol y formar parte de la sociedad y dejar afuera muchas de sus motivaciones más profundas. Y en este caso la humanidad también, al organizarse tiene que dejar afuera. Bueno, acá está influenciado mucho, claro, es un filósofo romántico, es un sociólogo que podemos decir romántico, y sería el único sociólogo romántico que podríamos tener, porque la sociología es una ciencia y la ciencia nunca fue de interés de los románticos, al contrario, fue una razón de ataque. Pero a él tiene como sus máximos filósofos de referencia, que alemanes como él, que son Schopenhauer y Nietzsche. Entonces es un poco como que, de lo que yo siento, que él absorbe el pensamiento de Nietzsche y Schopenhauer, que serían dos autores que odiarían la sociología, sobre todo Nietzsche, que vivió después. Nunca usó la palabra sociología en su vida, Nietzsche, igual que yo que sé, la palabra marxismo, porque para él sociología, marxismo, liberalismo eran cosas decadentes, las descartaba. Bueno, Simmel no es, tiene más apertura en ese sentido al mundo moderno, pero a su vez entra al mundo moderno con la resistencia de un pasado mejor, la resistencia con algún sentimiento de los reaccionarios, digamos, ¿no? Aunque él obviamente no es un reaccionario, pero sí tiene los deseos románticos de aquel reaccionario que quería volver al pasado, al mundo natural y pre-tecnológico y pre-mecánico, y pre-socialista y pre-liberal. En fin, eso es Simmel, muy complejo, es interesante y se dedicó a la sociología y es interesante lo que hizo. Bueno, vamos a sintetizarlo por qué entonces se construye la sociedad. Vamos para responder a esta idea de el conflicto de individuo-sociedad que él plantea, su sociología. Para él, bueno, hay un conflicto inherente entre el individuo y la sociedad, así como hay un conflicto entre humanidad y sociedad, hay un conflicto entre individuo y sociedad. El individuo entra en la sociedad, pero siempre deja de lado algunas motivaciones que podríamos decir subconscientes, si quisiéramos apelar a Nietzsche, aunque él no apela a Nietzsche, sino que podríamos decir los deseos más profundos y auténticos del ser humano, que no pueden desarrollarse en sociedad. Entonces siempre está en conflicto. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos unas reglas enormes que cumplir y la realidad es como muy rígida para que la libertad individual entre. No entra en esas instituciones rígidas. Entonces se genera este conflicto. Pero este conflicto no hace que la sociedad se destruya y es a la conclusión que llega Simmel. También digamos que el libro La construcción social de la realidad de Peter Berger y Luhmann ya está en la sociología de Simmel. Es simplemente profundizarla, pero ya está en Simmel. Cuando Berger y Luhmann dicen que tratan la realidad como una construcción subjetiva, y en el capítulo, en la segunda parte, la realidad como la sociedad como realidad objetiva y la sociedad como construcción subjetiva, está uniendo las dos cosas, lo subjetivo y lo objetivo, que es un tema siempre irresoluble, como en economía. Si el valor de las cosas es subjetivo u objetivo. En la sociedad pasa lo mismo, si la sociedad es objetiva o es subjetiva.
Bueno, resuelve este conflicto haciendo esta construcción, que este conflicto se resuelve de esta manera. El individuo lo hace en dos procesos. Yo puse 1, 2, 2, 1 y 2. El proceso 1 es del individuo que crea la sociedad, ahí es subjetivista. Y luego el proceso 2 es la sociedad que determina o condiciona al individuo. Hay un proceso entonces de ida y vuelta, sería un círculo. La sociedad entonces sería un círculo de construcción y de destrucción. Construcción, destrucción, conservación y sublimación, etc. Sí, es un círculo. Entonces, una frase clave para entender a Simmel. Dice Simmel, que parece hasta badalí la frase, pero resume claramente lo que él piensa y su sociología, que es que la sociedad nace allí donde entran dos individuos en acción recíproca. O sea que, bueno, dos individuos en acción recíproca generan la sociedad. Es también es igual al paradigma de Weber de la acción social, ¿no? Que también era subjetivista Weber. Y eran amigos también, y de alguna manera también rivales. Luego dice Simmel, bueno, la sociedad surge cuando hay interacciones recíprocas. Y las interacciones recíprocas son inevitables, va a decir Simmel. Es inevitable no socializarse. Las interacciones recíprocas, dice Simmel, están en el origen de la sociedad. O sea que acá vemos cómo de lo micro va a llegar a lo macro. La sociedad es algo macro. El origen de esa sociedad macro tiene un origen individual, que es la interacción en pequeños grupos que luego se van ampliando. Entonces, el origen de la sociedad son las interacciones recíprocas. Ahí volvemos a lo pequeño y subjetivo. Pero estas interacciones recíprocas, dice Simmel, van a generar un proceso emergente. De ese proceso emergente van a surgir lo que llama las formas de la sociedad. Las formas de la sociedad son sería como algo geométrico, ¿no? La geometría rígida de la sociedad. Una estructura social acá, una estructura social acá, una estructura punitiva de este lado, una estructura legal. Bueno, ahí generamos el matrimonio, el divorcio, la estructura legal que regula el matrimonio, el divorcio. Eso serían todas las formas de la sociedad. La política, otra forma de la sociedad. Pero surge de interacciones recíprocas que tiene este proceso emergente. Pero a su vez, al ser emergente, es como que surge independientemente de los individuos, de lo que los individuos pretenden. Y generan estas formas de la sociedad. O sea que las interacciones recíprocas parten de relaciones microsociológicas, como dijimos, interacciones en pequeños grupos, pero generan relaciones macrosociológicas, que ahí ya no podemos controlar. Cuando son macro, ya el individuo en la interacción social cara a cara pierde su poder, o en pequeños grupos, o pierde su libertad. Y genera, bueno, estas formas sociales. Algunos términos de formas sociales que Simmel denomina son, por ejemplo, la dominación sería una forma social, la dominación. También la insubordinación. La sociabilidad, también una forma social. Para él la sociabilidad es inevitable, ¿no? Nos lleva siempre a salir de nuestro lugar individual y entrar en algún tipo de estructura o en algún tipo de formación sociológica o de formación social, porque ya tenemos inherente el ser sociales. La sociabilidad es una forma de la sociedad. Luego tenemos los conflictos, otra forma de la sociedad. Involuntaria también del individuo, aunque no la quieras, como individualmente no la quieras, va a estar patente. Y luego al conflicto le podemos agregar también cooperación, como otra forma social. Y luego, sobre todo, normas. Bueno, o sea que de estas interacciones recíprocas, espontáneas y hasta podríamos decir orales, luego generan normas. También las normas pueden ser orales, pero esa interacción genera normas. Y esto lo identifica las formas de la sociedad con el orden. Y el orden lo podemos identificar con permanencia. O sea que todo lo que vemos en la sociedad que es ordenado también es permanente, es duradero. Por otro lado tenemos en el origen de la sociedad lo que genera y lo que origina la sociedad para Simmel son los contenidos de la sociedad.
O sea que hay que estudiar siempre bien esto, relación entre forma y contenido de la sociedad. Los contenidos de la sociedad es la parte más de libertad individual. Es lo que la parte más profunda de los seres humanos, que entran en relaciones recíprocas con otros y se chocan con grandes estructuras. Pero esos contenidos de la sociedad, que es lo que quizás más identifica la personalidad de una persona, a la personalidad de un individuo, para no ser redundante, son lo que Simmel llama, por ejemplo, los impulsos, el emprendedurismo, la gana de emprender algo. Luego los intereses, también nombra los objetivos y también los sentimientos, muy importante. Los sentimientos son informes, no tienen forma. Los sentimientos no tienen forma, son profundamente humanos. Luego se estructuran en formas sociales. En cambio, el sentimiento del amor se estructura en matrimonio, en familia, y el sentimiento de odio se puede transformar en forma de guerra, por ejemplo, en estructuras armadas. Pero en sí son sentimientos, que es realmente lo más profundo del ser humano. Entonces, sentimientos, objetivos, intereses, impulsos. Y esta es la forma libre del individuo. O sea que en cada sociedad, por más ordenada que esté, hay unos contenidos de la sociedad que se manejan con reglas propias, y sin tener en cuenta las formas de la sociedad. O que no quieren tenerla en cuenta. Luego van a chocar contra ellas, o sea, van a chocar contra los hechos sociales como cosas, como diría Durkheim, que mucha razón tenía. Luego dice Simmel, estas formas de la sociedad generan entonces modelos y reglas a seguir. Estos modelos y reglas a seguir se ponen por la socialización, es evidente, la socialización desde pequeños hasta continua en edad avanzada. La socialización transmite los modelos y las normas de la sociedad y está vinculado a las formas de la sociedad, no a los contenidos. La socialización sería involuntaria, incluso nos disciplina, ¿no? La socialización nos disciplina. Luego, estos modelos y reglas crean también una institucionalización importante. La institucionalización de los intereses de unos obreros en un sindicato, en un gremio, los intereses de seguridad en un aparato de seguridad y represión. Luego, también estos modelos y reglas generan lo que llamamos una estabilización de la sociedad, o sea que lo anárquico del individuo y de los pequeños grupos empieza a desaparecer por una estabilización social. Y luego también otra palabra que casi que algunos son sinónimos, ¿no? Pero amplían el campo. La normalización, lo que es normal y lo anormal. Estos modelos y reglas imponen cosas que son normales y anormales, o enfermas y patológicas. Y eso está vinculado entonces a las formas de la socialización. Una vez que tenemos una normalización, el individuo con sus contenidos tiene que luchar contra esta normalización, tiene que adaptarse. Tiene que luchar o adaptarse, o puede cambiar también. Esta es una sociología del cambio y de la permanencia a la vez. Ejemplos de modelos y reglas, o ejemplos de formas sociales que tienen como fundamento estos 4 procesos sociales de estabilización, institucionalización, bueno, serían el Estado, la familia, por ejemplo, la moral, que también, aunque individualmente cada uno tiene una moral, luego se estabiliza y se normaliza la moral, en lo que está bien y lo que está mal. Y lo que deberíamos buscar y pretender en la sociedad y lo que no. La moral, entonces, el Estado y la familia. La familia sería una de las formas sociales más importantes de la historia del hombre y de lo más importante para estudiar en sociología. La familia, pero también, bueno, tenemos el Estado y la moral. Y acá ya coloca, bueno, con el Estado ya coloca la modernidad, ¿no? Que es el surgimiento del Estado-Nación. Aunque, bueno, también había Estado antes, en el antiguo régimen también había algún tipo de Estado, no como el avanzado, como el moderno, como el de ahora. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todos estos procesos de socialización, institucionalización, estabilización y normalización de las formas sociales empiezan a actuar ahora sobre el individuo. Primero el individuo crea la forma de la sociedad, de manera libre. Pero en el proceso 2, todo esto empieza otra vez a actuar sobre el individuo. O sea, se independiza
dice Simmel, las formas sociales se independizan de quienes lo crearon. Creamos la institución económica porque nos interesa hacer negocios, para hacer comercio. El comercio es algo que viene de los contenidos sociales, queremos comerciar. Y luego de eso se normaliza en una institución económica, incluso con reglas de todo tipo, y eso luego actúa sobre nosotros, ¿no? Entonces, por más que nosotros queramos comercio y comerciar, terminamos creando una estructura económica fuerte que actúa luego sobre nosotros. Ese sería el proceso 2. A su vez, dice Simmel, este individuo continuamente, porque este individuo retorna a los contenidos de la sociedad, a lo más profundo de su persona, siempre desarrolla que obstaculizan la consolidación. Acá me quedó mal la frase. Desarrolla actitudes, el individuo desarrolla actitudes o predisposiciones que obstaculizan la consolidación, o sea que no son del todo un engranaje en un mecanismo, sino que también son rebeldes a ese mecanismo y obstaculizan la consolidación. ¿De qué cosa? Bueno, justamente obstaculizan la consolidación de las formas de la sociedad. Entonces acá tenemos cómo no vamos de lo micro a lo macro y terminamos allí, sino que vamos de lo micro a lo macro y de lo macro volvemos a lo micro. El individuo está siempre resistiéndose a la consolidación de todas las formas sociales, por eso con esta sociología podemos explicar el cambio y la permanencia, ¿no? Por qué vemos cambio y también por qué vemos permanencia. El individuo entonces se resiste a que se consoliden esas formas sociales. Y acá, bueno, aparece un proceso, no quiero decir dialéctico porque no usa esa palabra, pero sería, bueno, dialéctico, que es la palabra que usan casi todos cuando quieren llenar un vacío mental. Luego, las interacciones recíprocas están afectadas por lo que se llama cultura objetiva. Acá ese es el proceso 2, que es el equivalente a este. Las formas de la sociedad, mediante todo este proceso, Simmel lo llama cultura objetiva, que es justamente lo que dice Berger y Luhmann, la sociedad como construcción objetiva. Es una objetivación, podemos resumir esto en objetivación. Son ideas abstractas y sentimientos individuales profundos que se objetivan en la sociedad en una cultura objetiva. Esta cultura objetiva luego que hace, actúa sobre las interacciones recíprocas. Estas interacciones recíprocas vuelven a cambiarse y generan este proceso emergente, o sea, este círculo infinito. O sea que propone algo que es interesante porque no es una línea que va de arriba abajo ni de abajo arriba. Es superador de casi todo, de casi todas las visiones sociológicas. Quizás sea la definitiva, ¿no? Quizás esta visión sociológica que él tiene sea la definitiva. La superadora de los subjetivistas y la superadora de los objetivistas. Luego dice, para terminar una frase, dice: los individuos crean formas que se independizan de ellos y los transforman. O sea que los individuos por propia voluntad generan la esclavitud. Esa sería la idea. Por esclavitud en sentido metafórico. Nuestra propia voluntad y deseo genera lo que después nos determina y condiciona. O lo que nos apresa. O sea que los individuos crean formas que se independizan de ellos y se transforman. Por eso tan importante para él es el concepto de alienación. En la sociología de él, los individuos están alienados, ¿no? Tiene una postura de alienación. O sea que es interesante eso. Bueno, el concepto de alienación también tenemos que asociarlo a Simmel. Un caso de esto, como ejemplo de esto, Simmel puso el dinero. En Filosofía del Dinero, un libro de finales del siglo XIX, notable, es un libro notable. Dice el dinero, por ejemplo, el dinero, las interacciones humanas crean el trueque, ¿no? Es algo voluntario, deseado. Estamos en el proceso 1 de los contenidos de la sociedad. Creamos el trueque, los individuos, las interacciones y los individuos. Luego, ¿qué es lo que pasa?
el dinero sustituye al trueque. Esto es lo que sucede. El dinero entonces también sería una forma social como el Estado, la familia y la moral, una forma social. Y el dinero luego adquiere vida propia. Y ahí llegamos, bueno, a lo que se llama todo esto del mundo financiero también, que crea una vida propia, que se te vuelve incluso contra tu producción. Se desvaloriza tu trabajo o se valoriza tu trabajo según especulaciones del dinero. Y luego, bueno, o sea que el dinero adquiere vida propia, dice, dice Simmel. Bueno, sin duda hay bancos centrales que manejan el dinero a cierto criterio, independientemente del comercio que ejercen las personas. Entonces, uno mismo generó todo esa macro sociológica construcción que es un banco central. La creó el hombre porque quería comercio. Para eso practicó el trueque, pero terminó haciendo una gran construcción macrosociológica que luego lo determina. A él le empiezan a decir en qué dinero puede vender, en cuál no, qué monedas son las corrientes ilegales y cuáles no. Y así en todo podemos llevarlo a otras analogías o a otros casos que ahora no se me ocurre. Podría ser, bueno, la policía, el deseo de seguridad que tiene la población por la seguridad para poder caminar por las calles, también puede generar una mega estructura policial que se nos vuelva en contra, incluso después ya nos vigilen a nosotros a los no delincuentes si nos besamos o fumamos marihuana o tomamos alcohol. Y hasta se puede convertir en un aparato de vigilancia de todas las personas, de todas las personas, ya no. Pero surge de qué? De nuestro deseo de combatir a sectores que le pegan violan a las mujeres, les roban a las ancianas, se les pegan a los padres con los niños, los afanan, agarran a uno en moto con $50 y le pegan un tiro y le sacan los $50. Bueno, todo ese deseo puede generar después una mega estructura de vigilancia enorme. Por eso, bueno, es interesante estudiar esto y ver el alcance de lo que hacemos. También podemos relacionarnos con las consecuencias no deseadas de la acción social. También, pero todo esto está en germen de Simmel. Es como un juego chino de los palitos, ¿no? Es una forma diferente siempre. Lo tirás el juego y es diferente. Y cada obra de él tiene eso, de que ofrece siempre una forma intelectual diferente para pensar la sociedad. Así que esto sería entonces el conflicto de la sociedad, el conflicto de individuo-sociedad y a su vez la explicación de cómo construimos la sociedad en la que vivimos.